Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos meditemos la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Gracias a ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos. Y pidámosle al Espíritu Santo que nuestros corazones sean esa tierra fértil que al recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Y perseverando en la palabra de Dios, alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 9. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría, para que, alimentado por la palabra del Señor, perseverando en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la exaltación, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le matarán y al tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho. Cuando entraron en Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que cobraban las didracmas y le dijeron: ¿no paga vuestro maestro las didracmas? Dice él: sí. Y cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tasas o tributo? ¿De sus hijos o de los extraños? Al contestar él: de los extraños, Jesús le dijo: por tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que salga, cógelo, ábrele la boca y encontrarás un estaler. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es lunes 12 de agosto del 2024. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17, del versículo 22 en adelante. Nos dice la palabra de Dios: yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le matarán y al tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho. Aquí es donde el Señor les hace el segundo anuncio de su pasión a sus discípulos. Ellos no entendían y se entristecieron.
cuando Jesús le dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. No entendían lo que Jesús decía ya en Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Hay que morir para vivir. Por eso ellos en aquel momento se entristecieron. Y muchos de nosotros también, cuando vemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, alguna persona cercana a nosotros que fallece, a veces nos entristecemos. Allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 11 en adelante, nos dice la palabra de Dios que nosotros no debemos de entristecernos, porque nosotros tenemos puesta la esperanza en Cristo. Jesús dice allá en Juan 12, en Juan capítulo 11, del versículo 25 en adelante: el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Y el que cree en mí, no vivirá, no morirá para siempre. Vamos a escuchar cómo dice el Señor en San Juan capítulo 11, del versículo... Vamos a leer desde el versículo 25 en adelante. San Juan capítulo 11, del versículo 25 al 26. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? A muchos hermanitos, especialmente los hermanos separados, les cuesta creer esto. Que dice Jesús: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Sabiduría 2:23 dice que el Señor le hizo al hombre a su imagen y semejanza, le hizo inmortal. El cuerpo se muere, mas el espíritu no muere nunca. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice: vuelve el polvo a la tierra. O sea, el cuerpo que es de polvo, cuando muere vuelve a la tierra, al cementerio, se lo comen los gusanos, mas el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. En Génesis 2:7 dice que el Señor hizo al hombre de tierra, sopló en sus narices, le dio su espíritu, el aliento de vida. Entonces, ese espíritu que es aliento de vida, eso nunca muere. Eclesiastés 12:7 dice: vuelve el polvo a la tierra, vuelve el espíritu a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, por eso a veces nos entristecemos, porque no comprendemos, porque, como dice allá en Isaías capítulo 55, del versículo 7 al 9, los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son como una distancia de la tierra al cielo. Así son de grandes, en diferencia a los pensamientos de Dios en cuanto a nosotros. A veces cuando algún ser querido muere y nosotros no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, estamos entristecidos y queremos a veces echarnos a morir. Nos entristecemos porque no entendemos el plan del Señor, porque no entendemos lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Él es el dueño y el autor de la vida. Eclesiástico capítulo 17, del 1 en adelante, nos dice que antes que nosotros estemos en el seno materno, nuestros días están ya contados. Entonces, por eso es que, sabiendo que algún día vamos a morir, o que nuestros seres queridos algún día van a morir, tenemos que siempre dar lo mejor de nosotros, cuanto para nuestra propia salvación y también para los demás. Ser un testimonio de Jesucristo viviente. No solamente hablar, como dice en Isaías 29:13, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí.
en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos dice la palabra de Dios que Dios mira al corazón de las personas. Ahí es donde Dios pone su mirada en nuestro corazón. Y cuando nos moramos nosotros, no nos vamos a llevar nada. Lo que sí nos llevamos es las obras buenas que hemos hecho en la vida. Efesios 2:10 dice que Dios dejó las buenas obras para que ustedes y yo las pongamos por obra. Entonces, mientras tengamos vida, aprovechemos el tiempo para reconciliarnos con nuestros seres queridos, para reconciliarnos con Dios, para enderezar nuestros caminos, para abandonar nuestra vida de pecado, para arrepentirnos y convertirnos. Hechos capítulo 3, versículo 19 nos dice que tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Ezequiel 18:32 dice el Señor que Él no quiere que nadie se muera en el pecado, sino que se convierta y que viva. Tenemos que pedir al Señor la gracia de que ustedes y yo podamos abandonar la vida de pecado y vivir en gracia de Dios. Que el Señor nos dé esa fuerza divina que solamente nos puede dar para nosotros vivir cada día, como dice en Efesios 5:10, buscando cuál es la voluntad del Señor. En el versículo 24 en adelante nos dice: cuando entraron en Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban las didracmas, los impuestos, y le dijeron: ¿no paga vuestro maestro las didracmas? Dice él: sí. Y cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirle: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quién cobran tasas o tributo? ¿De sus hijos o de los extraños? Al contestar él: de los extraños, Jesús le dijo: por tanto, están libres los hijos. El Señor Jesús nos dice en su palabra que nosotros estamos libres. San Pablo nos dirá que no utilicemos de esa libertad para ser piedra de tropiezo de los demás. Allá en Eclesiástico capítulo 15 del versículo 14 en adelante dice que el Señor nos dio libre albedrío, que ante nosotros puso la vida y la muerte, el agua y el fuego, y que nosotros podemos extender la mano a donde queramos. Pero tenemos que tener en cuenta que por nuestras obras el Señor nos va a juzgar por nuestro trabajo. Apocalipsis 22:12 dice que el Señor viene pronto y nos va a dar a cada quien según nuestro trabajo. Y dice el Señor: por lo tanto, los hijos, por tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que salga, cógelo, ábrele la boca y encontrarás un estaler. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Me llama mucho la atención como termina diciendo el Evangelio el día de hoy. Jesús le dice a Pedro que vaya al mar, que agarre un pescado, que lo abra la boca, ahí va a encontrar un estaler. Que eso de por Jesús y por Pedro muestra de alguna manera el primado de Pedro, como Jesús él le dice, no le dice nada y da por todos, sino dice por mí y por ti. Porque un capítulo antes estamos en Mateo 17, en Mateo 16:18, Jesús le dice a Pedro: sobre esta piedra, sobre Pedro, sobre la persona de Pedro, sobre estas cepas, esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, en el capítulo 16, en el capítulo 17, Jesús le manda a Pedro a que agarre un pez y que lo abra la boca y que tome un estaler y que pague y que dé por Jesús y por Pedro. Muy importante eso, nos muestra el primado de Pedro. También Jesús nos dice en el versículo 27, sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo. Jesús nos invita a que ustedes y yo
no seamos escándalo para los demás. Primero, podemos ver que los escándalos siempre han habido, hay y habrá. Ahora, que ustedes y yo no seamos esa piedra de tropiezo para los demás, ese motivo de escándalo para los demás. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 8 dice que en piedra de tropiezo, en motivo de escándalo, se vuelve, ¿para quién? Para aquellos quienes no creen en la palabra. Los que no creen en la palabra de Dios, a la vez incitan a los demás a que no crean en la palabra de Dios. Ellos son piedra de tropiezo en la fe para los demás. Los que tuercen la palabra del Señor. Jesús, por ejemplo, dice allá en Juan 6, del 51 al 58, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y muchos dicen, oh no, es que aquí quiso decir, mi carne simboliza el pan simboliza mi carne y el vino simboliza mi sangre. Cuando Jesús dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Muchos dicen, es que eso quiere decir simboliza, como que si Jesús se hubiera equivocado. Esos son motivo de escándalo para los demás. Y miren cómo dice en el capítulo 18 de San Mateo, versículos 6 al 7. Mateo 18, del versículo 6 al 7. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, al que escandalice a una creyente en el Señor, al que escandalice, al que venga y diga, no, es que Jesús quiso decir esto, es que aquí quiso decir Jesús aquello, es que esto yo pienso que es así. Y cuando la palabra de Dios es clara y precisa y nos habla el mismo Señor Jesucristo a nosotros. Hay muchos que vienen y quieren corregir a la palabra de Dios. Aquí Jesús quiso decir esto, Jesús quiso decir aquello. Mira lo que dice Mateo 18:6. Pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Es forzoso, ciertamente, que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Entonces el Señor nos advierte de los escándalos. Hay escándalos. Pero dice, ay de aquel por quien viene el escándalo. Cuando ustedes y yo somos motivo de escándalos, dice el Señor, es mejor al que escandalice a alguna persona que tomen una piedra grande, lo coloquen del cuello, le hundan al mar, antes que escandalice a uno de estos pequeños, de los que creen en el Señor. El Señor nos dio libertad, pero esa libertad tenemos ustedes y yo que utilizar para bien, utilizar para darle la gloria al Señor, no para ser motivo de escándalo para los demás. Y también para nosotros, los miembros de la iglesia, no porque el Señor me haya dado tal don, tal gracia, y yo vaya a caer en la tentación como el demonio de la soberbia, como dice en 1 Timoteo 3:6, hacerme orgulloso, que se me suban los humos a la cabeza, y en vez de edificar al pueblo de Dios, sirvo de escándalo para los demás. También en la familia podemos nosotros o ser un instrumento de Dios para la salvación de los demás, o un motivo de escándalo por nuestro comportamiento, por nuestras acciones. Podemos incitar a los demás en lugar que se acerquen a Dios, que se alejen a Dios. Tenemos que echarle un ojo a eso. En la primera carta a los Corintios capítulo 8, versículo 9, dice: pero tened cuidado que esta
vuestra libertad no sirva de tropiezo a los débiles. Nuestra libertad no tiene que servir de tropiezo a los débiles. Versículo 10. En efecto, si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, no se creerá autorizado por su conciencia que es débil a comer lo sacrificado a los ídolos. Entonces aquí nos está hablando San Pablo que cuando ustedes y yo tenemos conocimiento, cuando sabemos lo que está bien, cuando sabemos lo que está mal, y aún sabiendo lo que está mal, a veces ustedes y yo estamos justamente por esos caminos, estamos de alguna manera siendo una piedra de tropiezo para los débiles en la fe. Les pongo un ejemplo. Vamos a decir que ustedes y yo nos alimentamos con la palabra del Señor, o es más, que somos catequistas, que somos del grupo de oración, llámele una persona de cualquier ministerio dentro de la iglesia, o incluso un padre de familia, una madre de familia, un hermano mayor. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, ustedes y yo sabemos que no hay que mentir, que no hay que dar falso testimonio. Y de vez en cuando decimos una mentirita, y entre comillas decimos, una mentirita piadosa. Bueno, mentira es mentira. Si alguien nos escucha a nosotros, que tenemos conocimiento de Dios, y más si es que participamos de algún ministerio dentro de la iglesia, dice la palabra de Dios, su conciencia que es débil, él se va a creer autorizado a hacer lo mismo por su conciencia que es débil. O sea, va a decir, pero si aquel hombre o aquel hermano, aquella hermana que siempre le veo que reza el rosario, que siempre va a misa, que es un catequista, que es un evangelizador o que pertenece a cierto ministerio en la iglesia, él hace eso, pues yo también. O si, por ejemplo, alguien le ve a una persona tomando una cerveza, ¿qué va a decir? Pues si esta persona que está pegada a Dios toma una cerveza, pues no ha de ser mal. O sea, se cree autorizado por su conciencia que es débil a hacer lo mismo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con la forma como nosotros procedemos. O a veces, igual se me fue alguna mala palabrita. Una palabrita, mala palabrita nomás. Pero eso ya es motivo de piedra de tropiezo para los demás. Los otros no crees que van a decir, pero si esta persona que siempre va a la iglesia, va a misa y siempre se está confesando, comulgando, dándose golpes de pechos, le escucho hablando estas palabrotas, pues yo también. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, se me fue una palabra, una mala palabra, dije una mentira o hice esta mala acción, me voy y me confieso. Y yo trato con todo mi ser de no volver a hacer eso. Pero quienes me vieron, ya me vieron. Y se van a creer autorizados por su conciencia que es débil a hacer lo mismo. Entonces tenemos que ustedes y yo echarle un ojo a eso. Muy importante. Vamos a leer el capítulo 10, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 32 en adelante. No deis motivo de escándalo ni a judíos ni a griegos. O sea, que no demos motivo de escándalo ni tanto a los hermanos dentro de la iglesia como a los hermanos que no pertenecen a la iglesia, que se han separado de la iglesia, a los gentiles, a los que no conocen del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no tenemos que dar escándalo o ser motivo de escándalo a ninguno de ellos. Ni a la iglesia de Dios, ni a la iglesia de Dios. Y también a los padres de familia, a las madres de familia. No debemos de nunca dar o ser motivo de escándalo a nuestros hijos. Por ejemplo, si vamos a misa, siempre estamos rezando el rosario, pertenecemos a un cierto grupo de apostolado,
tenemos que actuar como tal. Imagínense que vayamos a misa y vengamos bravísimos a la casa y el papá grita y la mamá grita y los niños están escuchando así. Entonces, ¿dónde está la coherencia? No hay coherencia. Estamos ahí siendo motivo de escándalo para aquellos niños y niñas que están tratando de acercarse al Señor, y por nuestras malas acciones, ellos, más bien su fe se desvanece. Lo mismo que yo, que me esfuerzo por agradar a todos en todo, sin procurar mi propio bien, sino el de todos para que se salven. Ese ejemplo tenemos que ustedes y yo seguir el de San Pablo. Tenemos que procurar que todos se salven y no procurar el bien mío, que a mí me vean, que a mí me aplaudan, no, sino que todos se salven. En Romanos capítulo 15, versículo 2, nos dice la palabra de Dios que cada uno de vosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación. Eso tenemos que buscar, la edificación de los demás. Que el pueblo de Dios se vaya edificando, que el pueblo de Dios se vaya formando, que el pueblo de Dios vaya llegando al conocimiento pleno de la verdad. Mas no ustedes y yo ser motivo de escándalo para los demás. Dice el Señor que no debemos de ser motivo de escándalo para los demás. Nunca debemos ser motivo de escándalo para los demás, sino más bien debemos de con nuestras buenas, como dice Mateo capítulo 5, versículo 16, que tenemos que a través de nuestras buenas obras, que los demás den gloria a Dios. Entonces cuidado con nuestras acciones, nuestras actitudes, que puedan ser de piedra de tropiezo, en la fe de los demás. O muchos de nosotros que nos gusta rezar, leer la Biblia, acercarnos al Señor, y siempre estamos chismoseando y siempre estamos juzgando, nos creemos los jueces. En Romanos capítulo 2 del 1 al 6 dice que Dios es el juez, nadie más. Dios es el juez. Entonces ustedes y yo, cuando queramos juzgar a los demás, tenemos que tener en cuenta esto. Allá en Romanos 2, del 1 en adelante, dice: ¿por qué juzgas a los demás, siendo que tú haces las mismas cosas y peores? Juzgando a los demás, tú mismo te condenas. En Mateo 7:5 nos dice la palabra de Dios: hipócrita, primero mira la viga que tienes en tu ojo antes de mirar la pelusa en el ojo de tu hermano. Entonces siempre tenemos que mirar primero a nuestro interior. En Romanos capítulo 14, versículo 13 dice: dejemos por tanto de juzgarnos los unos a los otros. Juzgad más bien que no se debe poner tropiezo o escándalo aún al hermano. Entonces, en lugar de juzgar a los demás, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos y ver y darnos cuenta y juzgarnos que no debemos de ser motivo de escándalo para el hermano. Dejemos por tanto de juzgarnos los unos a los otros. Juzgad más bien que no se debe poner tropiezo o escándalo al hermano. Dice en Mateo 18:6, también allá en Lucas capítulo 17, del versículo 1 al 2. Ay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños, más le vale que le cuelguen una piedra de molino, una piedra grande, le hundan al mar, antes que escandalizar a un creyente que cree en el Señor. Mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser un testimonio viviente. Que, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, que ustedes y yo desechemos toda malicia de nuestra vida y recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra. Y así, como dice en Santiago 1:25, así seamos bienaventurados, seamos felices. Amén.
como dice allá en 1 Corintios capítulo 16 del 23 al 24, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada una de vuestras necesidades, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les invito a que le den suscribir a su canal, denle compartir, compartan, envíenle a sus amistades el Evangelio del día. Compartiendo también nos ayudan a evangelizar, nos ayudan a que la palabra de Dios llegue a más personas. Para que la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11, la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos, que esa semilla vaya llegando a los corazones de muchas personas, gracias a que ustedes nos ayudan a compartir. Les envío un fuerte abrazo de corazón a corazón y como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les proteja.